Volver a casa. Crónica visual del huracán María en las Indieras, de la fotógrafa documentalista Yadira Hernández Picó, relata uno de los momentos que más ha marcado la historia de Puerto Rico, el paso del huracán María. A través de esta crónica fotográfica, Yadira nos narra lo que ella experimentó al volver a casa, a Maricao, su pueblo natal, lo que allí se vivió y quedó tras el paso del huracán. Bienvenida, Yadira, a Tertulia en la Ciudad. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mariana. Háblanos un poco de tu trayectoria como fotógrafa. Estudié comunicaciones en la Universidad de Puerto Rico y desde entonces he trabajado como fotógrafa. He tenido la dicha de trabajar en el campo siempre. Trabajé para los principales periódicos del país por mucho tiempo y entonces ahora trabajo freelance, trabajo por mi cuenta. Ahí fue cuando decidí también los estudios graduados, hacer la maestría. Necesitaba un poco de propósito, de misión con mi trabajo, y entonces ahí sí ya empiezo los proyectos personales, documentales que me llevan a precisamente este. ¿Cómo surge esta iniciativa en ti como artista? ¿Dónde nace el germen de esta exposición? Pues en el momento en el que yo empecé a trabajar este proyecto, confieso que no sabía ni por qué ni para qué lo estaba haciendo. Me tocó pasar el periodo posterior al huracán María en Maricao, y allí empecé a sentir esta necesidad de documentar, de denunciar, de visibilizar lo que estaba pasando allí. Y voy trabajando en el proyecto, me topo con la convocatoria que abre la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, que se llamó Mirada sobre Puerto Rico de hoy tras el paso del huracán María. Y en las condiciones pues, en las que estábamos todos todavía, sin luz, sin internet, desarrollé y redacté la propuesta, la presenté y pues por suerte, por dicha, me fue otorgada. O sea que las fotos vienen antes de presentar la propuesta. Tú estabas viviendo en Maricao, que es tu pueblo natal, tras el paso del huracán. Precisamente, me devuelvo a Maricao, donde está mi mamá, y pues ese retorno, que es muy íntimo, muy honesto, muy doloroso también, es precisamente lo que yo relato, es precisamente de mis compueblanos, de mis amistades, de gente con la que luego de que yo estoy pues hablando un rato, me cuentan que me recuerdan de pequeña porque yo crecí allí, y entonces pues yo empiezo a recolectar estas historias simplemente por visibilizarlo, simplemente porque en ese momento sentía que era mi aporte, que era un tipo de arte-acción lo que estaba haciendo. Y tengo esta maravillosa entonces oportunidad de presentar la exposición justo cuando se cumple un año del paso del huracán María, el 20 de septiembre. Hicimos la apertura de la exposición y no fue solo una apertura, fue de veras un evento muy lindo, fue de sanación, fue de reencuentro, fue de confraternización, pasaron muchas cosas allí. Hay tanta gente que tiene tantas historias que contar, que necesitan que los escuchen, y es precisamente algo de lo que yo trataba de hacer con mi trabajo. Me tomó mucho tiempo hacerlo, fue con mucha cautela, fue con mucho cuidado, muy empática, mucho respeto también, además de que yo era uno de ellos. Cuando yo llegué, yo descubrí que mi rincón, que el lugar de mis recuerdos, de mis memorias ya no estaba, que esa casa no estaba. Precisamente por eso el volver a casa. Y el volver a casa no solo la estructura, sino también hay unas cuestiones de sentimientos, de afecto, algo intangible. Y es la historia de muchos, es la historia de que, wow, yo creo que todos hemos perdido algo aquí, así que es ese recuento de todos de volver a casa. ¿Qué elementos deciden, en tu caso, fotografiar y pues luego escribir, ¿no? Porque también hay una parte de crónica, de escritos que acompañan a las fotografías? ¿Cómo tú vas trabajando eso, sobre todo en este caso que emocionalmente tiene un impacto tan grande? O sea, que es emoción, que es catarsis, que es nostalgia, que es poesía, y también el aspecto técnico de la fotografía. En este en específico fue bastante difícil y pues como bien mencionas, además de la fotografía, creé una especie de triangulación del relato, porque está la fotografía, hay una cita en primera persona, y hay como una tipo microcrónica en tercera persona, que soy yo hablando sobre la situación, la historia a la que nos enfrentamos. O sea que usaste esa triangulación para más o menos darle un hilo conductor
a estas historias de la gente de las Indieras? Precisamente porque además de yo presentar la fotografía de ellos, estas personas tienen algo que decir. No es casualidad que cada una de estas personas, que cada una de estas fotografías en la que hay un personaje, un protagonista, el título de la fotografía es su nombre y su apellido, porque ellos tienen algo que decir. Y de hecho el proyecto no se ha quedado aquí, el proyecto yo lo continúo trabajando, le he seguido dando una secuencia, lo he seguido robusteciendo, precisamente porque no las quiero olvidar, porque ellos tienen derecho a que no se olviden, ellos y muchos otros que ahora también vuelven a casa por la situación que se está dando de muchos que emigraron y ahora están teniendo que regresar. Todas estas historias también las estoy recolectando, las estoy documentando, con el propósito de cuando lleguemos, todavía no sabemos si 3, 5, una fecha que marque 5, 7 años, 10 años de que haya pasado el huracán, pues volver a publicar, hacer ese recuento nuevamente. Estábamos hablando anteriormente de que la exhibición no solo eran las fotografías, hubo un conversatorio, un catálogo. Hicimos un catálogo para la noche de apertura. Ahí están las 24 fotografías que integran la muestra. Y entonces también como para marcar el cierre de la exposición de los 3 meses que estuvo abierta al público, llevamos a cabo un conversatorio. Este conversatorio que estuvo genial, estuvieron Humberto Figueroa, Dorian Lugo y Ana Teresa Toro conmigo. Y entonces pues lo que hicimos fue un tanto hablar de la parte sociológica del evento, sí, también de arte, hablamos de lo que se estaba exponiendo allí, de la nueva historia que se estaba, que como quien dice, pues se acababa de empezar a documentar la nueva historia de Puerto Rico tras el paso del huracán María. Te quería preguntar, antes de concluir la entrevista, sobre el texto que escribió Ana Teresa Toro. ¿Cómo surge esa colaboración entre ustedes? Ella ve las fotografías y entonces se inspira, tú la llamas y le dices, mira, me interesa que por tu sensibilidad seas tú la que escribe uno de los ensayos que acompañan la muestra. Todo esto coincide, todo este periodo posterior al huracán y el que a mí se me otorga, la fundación me subvenciona el proyecto y me aprueba la propuesta. Yo estaba en mi proceso de defensa de tesis también y allí tuve de mentor a Dorian Lugo Bertrán. Genial, me ayudó muchísimo, él escribió el texto curatorial de la exposición. Ana Teresa, nos sentamos un día con un café y le cuento, más o menos hemos hablado de lo que estamos hablando tú y yo, cómo se dio, cómo las personas accedieron a que los documentara, a que los entrevistara. Empezamos a buscarle título. Ella ve las fotos, ella ve las entrevistas, mis microcrónicas, mis comentarios, también en tercera persona, la literalidad de la narrativa, del volver a casa, pero es que todos tenemos un volver a casa, ya sea, pues como te decía, la estructura o este sentimiento de afecto a las cosas intangibles, y ella produce este ensayo. Yo creo que la clave de este trabajo, distinto a los trabajos que he hecho anteriormente, fue precisamente eso. Es que yo no era un mero espectador, es que yo estaba ahí adentro, es que yo era uno de ellos. Me enseñaron una cosa súper importante, Mariana. No se da lo que te sobra, se da lo que tienes. Ellos me enseñaron eso. En la peor de las circunstancias, esa gente todavía querían ayudarte. Mira, supe lo que le pasó a la casita de tu mamá, supe que tu mamá también lo perdió todo. ¿Cómo te puedo ayudar? Aquí estoy. Gracias, Yadira, por estar con nosotros hoy en Tertulia en la Ciudad. Gracias a ti, Mariana, encantada de estar con ustedes. Este es un museo de diseño, y el diseño es básicamente la herramienta que utilizan los artistas para resolver problemas.